wowmx.tv. Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, como cada lunes tenemos cápsulas muy buenas que nos manda Bruno Funch, que es de la cápsula viajera, también la cápsula literaria que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios, nuestra cápsula académica que nos manda la profesora investigadora Judy Domínguez y nuestro cineminuto que nos manda el profesor investigador Carlos Saldaña. Entonces, pues quédense porque va a estar muy interesante todas esas cápsulas. Y además, fíjense que hoy en Hilando Contextos estamos de fiesta porque tenemos una entrevista muy interesante con mujeres que son de Guatemala, mujeres activistas, mujeres feministas que constantemente han estado luchando por una mejoría en los derechos humanos de su país. A mí me da muchísimo gusto contar aquí con Paula Barrios, que ella es coordinadora de un colectivo que se llama Mujeres Transformando el Mundo. También tenemos aquí a Nancy Lem y a Débora López, que son parte integrante de un proyecto padrísimo que se llama NotVog, que además va a ser muy interesante porque este proyecto está ayudando mucho en época de pandemia para los temas de violencia en las mujeres de Guatemala. Entonces, quédense, querida audiencia, porque está realmente increíble y el tema va a ser la situación de violencia de las mujeres en Guatemala. ¿Cómo están, queridas compañeras de Guatemala? Hola, Carol, muy buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí nos escucha muy bien, Nancy, Débora, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Carol, buenas tardes. Qué gusto Aquí verles. estamos bien. Ya está Contentas de estar acá. Bienvenidas. Oigan, pues definitivamente su presencia fortalece al canal. Y a mí me gustaría empezar contigo, si te parece, Paula, para que nos hables un poco de cómo es que se creó el colectivo en el que tú estás, que nos platiques cómo fueron esas luchas, ¿no? Como, repito, cómo fue creándose, y además que nos platiques qué es lo que están haciendo ustedes para erradicar o para tratar de prevenir la violencia a las mujeres, que además es un tema no solo muy interesante, un tema muy complejo, un tema que además es una lucha titánica que han hecho muchas mujeres feministas y que no es fácil de quitar porque este sistema patriarcal pues lo tiene muy arraigado y evidentemente Guatemala pues no es la excepción. Entonces, el uso de la voz es tuyo, querida Paula. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, comentarles. Mujeres Transformando el Mundo es una organización que fundamos, soy fundadora de MTM, así lo abreviamos, desde hace 12 años, con el interés de acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual, sobre todo que en nuestro país cada año lamentablemente se incrementan las denuncias de violencia sexual, pero también todas las formas de violencia contra la mujer y sobre todo porque lamentablemente pues no en toda la república contamos con las instituciones que acompañan a las víctimas y pues de esa manera Mujeres Transformando el Mundo aporta a la sociedad guatemalteca acompañando a las víctimas a través de todo un mecanismo de atención integral. El equipo de Mujeres Transformando el Mundo está compuesto por psicólogas, quienes son las que dan la atención en un inicio, la primera atención, la atención en crisis, una atención de emergencia para estos casos de violencia sexual, violencia contra la mujer.
Luego tenemos trabajadoras sociales que ya hacen todo un trabajo de acompañamiento a la familia, el entorno, todo el contexto psicosocial, el equipo legal para los casos que se judicializan y se acompaña desde colocar una denuncia hasta obtener una sentencia. Y bueno, nosotras como organización estamos impulsando también que esta justicia tenga un enfoque victimológico y aportando para que el Estado también se comprometa y actúe en estos casos particulares. La violencia la entendemos como esta respuesta de expresiones de machismo de un sistema patriarcal, y de esa cuenta el Estado debe involucrarse para prevenir y generar mecanismos que erradiquen la violencia contra la mujer. Y Mujeres Transformando el Mundo ha hecho un esfuerzo por incorporar medidas de reparación transformadoras para que el Estado se involucre, genere mecanismos, garantías de no repetición, pero de igual manera a través de los principios de dignificación, indemnización, rehabilitación, responda a esa justicia para los intereses de las víctimas, muchas de ellas lamentablemente muy jóvenes, niñas. Por ejemplo, en nuestro país el embarazo y la maternidad forzada por violencia sexual en niñas de 10 y 14 años, estamos hablando más o menos que lo que va de este año 2021 tenemos 2.500 niñas. Estas niñas necesitan reconstruir su proyecto de vida, continuar su proyecto de vida, no que la violencia sea el mecanismo de truncar esa vida, de exacerbar su contexto de pobreza o de exclusión en la sociedad. Y también pensemos en el nacido a consecuencia de esta violencia sexual. Son niñas criando niños, ¿verdad? Es un poco el contexto que estamos viviendo en nuestro país, los más de 700 femicidios que tenemos al año, lamentablemente. Es por ello que nosotras consideramos que el acompañamiento integral que Mujeres Transformando el Mundo da, sobre todo en los 22 departamentos del país, donde, como les digo, las instituciones de justicia probablemente quedan muy lejanas, es ahí donde nosotras hacemos esta intervención. Y es por eso que fundamos Mujeres Transformando el Mundo. Oye, además un reto increíble por las cifras que nos estás diciendo, estos datos duros, 2.500 niñas, y además ese tema de decir, niñas que están educando niñas, qué complejo. Ahora, ¿cómo ha sido el recibimiento? Repetimos, no es lo mismo hacer proyectos en un sistema patriarcal, ¿no? A hacer proyectos, a lo mejor en una sociedad en donde esté, digamos que más igualitario el asunto, no haya tanta carga del machismo. En este caso, ¿cómo ha sido el recibimiento de ustedes? ¿Por qué pregunto esto? Porque además no es lo mismo, voy a poner una analogía aquí en la Ciudad de México o en México en general, en la República Mexicana, no es lo mismo hablar de feminismo y utilizar este tipo de colectivas en el sureste que en el norte del país. No es lo mismo con una mujer indígena que a lo mejor con una mujer que tiene estudios y que a lo mejor es blanca. Es decir, las condiciones son distintas y los recibimientos son distintos, en unos cuesta más trabajo, en otros no. En fin, ¿cómo es la situación con ustedes? Platícanos un poco, Claro, Paula. bueno, Mujeres Transformando el Mundo a partir de esta presencia que tienen los territorios del país, se ha hecho de alguna manera un reconocimiento a nuestro trabajo, y desde las instituciones de justicia, desde los operadores de justicia, pues ya refieren los casos a Mujeres Transformando el Mundo para que estas familias o la víctima en concreto pueda tener un acompañamiento y de esta manera se garantice su presencia dentro del proceso legal. Pero nosotras, además de acompañar los casos, realizamos trabajo en el entorno y de esa manera nos vamos dando a conocer. Tenemos trabajo con autoridades comunitarias, que es como en los pueblos mayas y las comunidades indígenas, es la autoridad en su contexto, son los más cercanos a dar respuesta a estas mujeres víctimas de violencia,
pero también trabajamos con fiscales del Ministerio Público, jueces de la Corte Suprema de Justicia, todas estas instituciones, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación. De alguna manera ya tenemos un reconocimiento dentro del sistema de justicia, y la sociedad guatemalteca pues va identificándonos a partir de esos acompañamientos, de la referencia de mujeres en mujeres, de familias, que hemos dado pues esta respuesta. Pero yo quisiera mencionar, nuestro trabajo es de largo tiempo. O sea, cuando una víctima llega a Mujeres Transformando el Mundo, el promedio de acompañamiento es de 3 a 5 años, porque estamos hablando de generar condiciones para restituir su proyecto de vida. Y eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, el impacto de la violencia en la vida de las mujeres y en sus familias y comunidades requiere de mecanismos y de acompañamientos de largo tiempo para generar nuevamente esas condiciones que le permitan continuar con su proyecto de vida, regresar a una educación formal, a la escuela, a sus estudios universitarios, regresar al ámbito laboral. Muchas mujeres tienen que abandonar su trabajo precisamente porque tienen que dedicarse pues al proceso legal, a la rehabilitación, todas esas secuelas que deja la violencia, y es así que nos vamos dando a conocer. Y bueno, hemos tenido casos, incluso el caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el caso llamado Sepur Sarco, que a nivel internacional pues nos da un reconocimiento por este caso de mujeres indígenas quechí que fueron violadas por miembros del ejército guatemalteco durante la guerra, el conflicto armado en Guatemala, que duró más de 36 años, y que después de más de 3 décadas, pues las mujeres acceden a la justicia. Esto quiere decir que a pesar de que ha pasado el tiempo, la importancia y la relevancia de obtener una justicia, una sentencia, pero además mecanismos victimológicos, nos hace reconstruir, hilar precisamente la historia para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Claro, totalmente de acuerdo. Me gustaría, si les parece, vamos a ir a un corte comercial porque el tiempo se está yendo rapidísimo, pero regresando que nos profundices eso, porque yo quiero terminar este corte con esto que tú has dicho, la reparación y la reintegración de las mujeres que han sufrido violencia. No es de la noche a la mañana, eso la sociedad lo tiene que comprender. Es todo un proceso, entonces es importante ese acompañamiento continuo, constante, porque evidentemente marca nuestras vidas a tal grado que tiene que ser, repito, de una manera integral y de un tiempo considerable. Entonces, si les parece, querida audiencia, vamos a ir a un corte comercial. Estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, y después del corte comercial vamos a nuestra cápsula que nos manda nuestra experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. No se vayan, continuamos en un momento. Hola, saludo al auditorio de Hilando Contextos. Soy Eurídice Román de Dios y haremos nuestra cápsula literaria. La literatura es la posibilidad de rehacer el mundo constantemente, conservar determinados instantes y prolongarlos en el tiempo y el espacio. Es siempre una evocación de los sentidos y de la emotividad. Creamos atmósferas donde se vive y adivina lo que desde siempre hemos conocido y perdido para encontrarnos luminosos. Es el territorio ambiguo por excelencia y el de la precisión de la palabra. Vida y muerte, femenino y masculino, vacío y saciedad, confluyen en luz y tinieblas. Es la bondad máxima, es la crueldad divinizada, es la fisura por donde todo se conecta, es un juego rotundo, es una felicidad suprema. Como autor, ahora tendremos a Sor Juana Inés de la Cruz, y les voy a leer el poema
en perseguirme mundo que interesas. En perseguirme mundo que interesas. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en la belleza? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Muchas gracias por estar sintonizándonos desde www.guaumx.tv. Y bueno, continuamos con esta entrevista acerca de la situación de violencia de las mujeres en Guatemala. Y estábamos hablando contigo, querida Paula, acerca de los casos que han tenido, cómo se creó el colectivo. Y bueno, nos tuvimos que ir al corte y yo te interrumpí, pero a mí me gustaría mucho que pudiéramos hablar de estos casos emblemáticos en donde colectivas feministas como ustedes han impulsado, en donde a final de cuentas la importancia que tú dijiste de que haya una justicia, de que haya una reparación y de realmente ayudar a estas mujeres que han sido violentadas. Entonces, adelante, el uso de la voz es tuya. Bueno, les comento, este caso que denominamos Sepur Zarco es un caso de 15 mujeres quechí, maya quechí, que durante el conflicto armado en Guatemala, en la comunidad que lleva este nombre, Sepur Zarco, fueron obligadas a acudir al destacamento militar para cocinar y atender a los soldados de la tropa que se encontraban en esa región. Los esposos de estas mujeres fueron previamente desaparecidos. Ese fue uno de los delitos que también se condenó, la desaparición forzada de sus parejas y la violencia sexual que sufrieron en ese contexto. Cuando llega el ejército a la comunidad, dentro de sus viviendas, luego durante los turnos que tenían que hacer en el destacamento militar, y el asesinato de una mujer muy joven que fue como un asesinato ejemplificante de lo que podía pasar si las mujeres se negaban a obedecer a los soldados. Es el caso del asesinato de Dominga Koch, que lamentablemente fue asesinada a las orillas del río, un río muy precioso en esta región que es un lugar muy lindo, con muchos recursos naturales, y precisamente esa era una de las causas de este conflicto armado en esta región. Y bueno, ella con sus dos menores hijas, una de 4 años y 2 años, fueron encontradas sus restos, sus osamentas en el año 2000. Muy lamentable lo que vivimos en Guatemala durante la guerra. Este es un caso particular, pero es una sentencia que ha marcado un hito a nivel mundial porque se ha juzgado la esclavitud sexual y doméstica que vivieron las mujeres en este ámbito de los conflictos armados. A partir de ahí se genera de esta sentencia un estándar de reparación que 16 medidas de reparación que el Estado guatemalteco debe cumplir. Llevamos ya más o menos 5 años en que obtuvimos la sentencia en el año 2016, y a partir de ahí se ha iniciado con estas mujeres, las abuelas de Sepur Zarco, ya son mujeres mayores de 70, algunas 80 años, a gestionar ante el Estado de Guatemala el cumplimiento de estas medidas. Este es un caso histórico que genera esta posibilidad de entender en el contexto presente que el mensaje que deja a las mujeres es que no importa que haya pasado tanto tiempo, que la violencia sexual se debe denunciar, no debemos callar y buscar los mecanismos para obtener justicia.
Este es un caso que se inicia en Guatemala y que culmina en Guatemala, no viene de una corte internacional. Y eso es importante resaltar. Pero actualmente tenemos, por ejemplo, un acompañamiento a 3 familias del caso Hogar Virgen de la Asunción. No sé si ustedes han escuchado en México, lamentablemente en una fecha emblemática para el movimiento de mujeres, un 8 de marzo. Estas niñas mueren, 41 de ellas, quemadas dentro de un aula, en un hogar que estaban en un sistema de protección desde el Estado. Un día antes, estas jóvenes, junto con otros jóvenes que estaban dentro de este hogar, en ese sistema de protección, generan una revuelta, como ellas mismas le llamaban, para denunciar pues la falta de atención, malas condiciones en la infraestructura de estos hogares, mala alimentación y tratan de fugarse de este hogar. La policía las vuelve en los alrededores a recapturar y las regresan a las afueras de este hogar. Pasan varias horas. Esta es una región muy fría en nuestro país, sobre todo en la madrugada, pues se tiene condiciones de mucho frío y al final las autoridades no sabían qué hacer. Y eso es lo que nosotras estamos, nos incluimos, nos incorporamos en este proceso precisamente porque no es posible que las autoridades que tengan a su cargo proteger a las niñas, generar mecanismos de protección, no sabían qué hacer con ellas. Al final las dejan bajo la custodia de la Policía Nacional Civil como que fueran personas capturadas y las encierran, 56 de ellas en una aula de 3x6, una cuestión de hacinamiento. Posteriormente pasan ahí la madrugada, amanece, les ingresan alimentación, pero hay una pregunta básica. ¿Qué es lo que todas las personas hacemos al levantarnos? Correr al baño en las mañanas. A estas niñas se les negó la posibilidad de salir al baño. Esto lo que provocó es que ellas tuvieran que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de este mismo espacio. Entonces ahí había alimento, hacinamiento, y pues ellas tuvieron que tener sus necesidades fisiológicas en este espacio. Inician un fuego, tenían unas colchonetas y se tardan 9 minutos en abrir la puerta porque encima las tenían con un candado, como que eran prisioneras, lo que regularmente pasa en nuestro sistema carcelario. O sea, esta respuesta del Estado es un claro ejemplo de la represión, las malas decisiones que se toman a partir de un hecho que ellas solamente querían que alguien las escuchara y denunciar estos hechos. Seguimos a partir de ahí 4 años dentro de este proceso que requiere juzgar a funcionarios, muchos de ellos de carrera, que tienen 25 años de trabajar en una defensoría de la niñez, por ejemplo, y ese es el reto que este caso nos implica. Que este caso sea un caso que procure que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir en nuestro país. Pero hasta hoy únicamente hemos obtenido impunidad. Este caso no avanza y por eso es que Mujeres Transformando el Mundo genera y toda su capacidad, todas estas condiciones de acompañamiento a las sobrevivientes, porque la falta de acceso a la justicia pues genera frustración, desmotiva a que las personas decidan acudir a las instancias de justicia porque se encuentran con todos estos retos y estos mecanismos de impunidad que lamentablemente pues México y Guatemala no son ajenos a este contexto. Por supuesto, pero además, mira, qué interesante lo que dices. Cómo a pesar de que en el siglo en el que estamos, sigue pasando este tipo de violencias. Cómo sigue afectando, repetimos, este sistema patriarcal en donde las y los servidores públicos desafortunadamente no están haciendo su trabajo con una perspectiva de género. Ahí la importancia de realmente velar por los derechos humanos, porque si hubiera habido, ¿no? ¿O cuál es tu opinión? Mi perspectiva de lo que tú me dices es, si hubiera habido servidoras y servidores públicos
realmente apegados a los derechos humanos, con políticas públicas que vayan con perspectiva de género, que vayan apegadas a la justicia, a la legalidad, no hubieran hecho o cometido este tipo de atrocidades. Y además aquí lo que habla es qué frágil está nuestro sistema de justicia, en donde quizá porque haya servidoras y servidores públicos que tienen tanto tiempo, que son quizá un ícono en el país o en esa rama o en ese, digamos que lugar de trabajo, pues también son como se dice coloquialmente, vacas sagradas o intocables. Entonces, definitivamente va a fijar un precedente, pero ahí también la importancia de la formación de los servidores públicos, Paula. Definitivamente, y este caso particularmente que se lleva de una manera atípica, porque tenemos 3 grupos de personas sindicadas, todos funcionarios. Por ejemplo, el primer grupo era el secretario de esa Secretaría de Bienestar Social, el director del hogar, la subsecretaria que tenía a cargo el funcionamiento de estos hogares, pero que llegan a esos puestos por amiguismos, por ejemplo, la subsecretaria, ella era productora de televisión de carrera. Y Jimmy Morales, el presidente anterior de Guatemala, que también era comediante y trabajaba en un medio de comunicación, pues era muy amigo de ella y le da ese puesto. Y es precisamente lo que nosotras queremos que este caso deje como precedente. Nunca más un puesto por amiguismo o por pagar favores. Se requiere de personas comprometidas, de carrera, de formación, para poder atender un sistema de protección, porque lo peor de todo es que continuamos con esos vacíos en la Secretaría de Bienestar Social. Hemos tenido nuevamente revueltas, manifestaciones de descontento de los jóvenes que se encuentran en estos espacios, que no tienen una educación formal, por ejemplo, dentro de estos hogares, que no hay una atención integral dentro de estos hogares, y es lo que tenemos que hacer. Si MTM lo puede hacer con las pocas capacidades que tenemos en cuanto a recursos, pues no es como el Estado, el gobierno. Esta secretaría tiene 200 millones de quetzales a su disposición cada año para poder generar estos mecanismos. Y no son muchos los niños y las niñas y los adolescentes que se encuentran en este sistema, pero que son consecuencia pues de las condiciones y los contextos en los que nuestros países latinoamericanos se desarrollan, un problema de pandillas y de violencia contra las niñas que llegaron a estos hogares. Claro, como dices tú, hay que seguir luchando, hay que alzar la voz y bueno, por supuesto, cuenten con este espacio de Hilando Contextos las veces que quieran venir para hablar, para denunciar, para hacer visible. Bien dicen que lo importante es visibilizar este tipo de problemáticas en cualquier parte del mundo para pues apoyar a nosotras las mujeres. Otra vez el tiempo se ha ido rapidísimo, querida audiencia, no se vayan, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, hablando de la situación de violencia de las mujeres en Guatemala. Y bueno, regresamos en un momento, después del corte, por supuesto, vamos también a nuestro Cineminuto que nos manda el profesor investigador Carlos Saldaña. Regresamos. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas, pues me va a costar mucho, y una por una, pues no, como yo quiero los sonidos, pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música. Con sabrosura tropical se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba pues, que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran.
Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Chinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín. Pues ya estamos de vuelta aquí, querida audiencia, en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Continuando con esta entrevista acerca de la situación de la violencia de las mujeres en Guatemala. Y bueno, Paula, hemos estado hablando en estos dos primeros cortes de temas muy importantes, en estas dos primeras secciones, pero ahorita yo quisiera pasar acerca de una herramienta que ustedes crearon que se llama Nogbot. A mí me gustaría que nos platicaran de esta herramienta, cómo surgió, cuántas integrantes son, en fin, expláyense, querida Paula, adelante, por favor. Muchas gracias, Carol. Bueno, compartirles que la violencia contra las mujeres tuvo ciertas condiciones a partir de la pandemia. Esto lo hemos vivido a nivel mundial, pero en Guatemala el presidente Yamatei generó una serie de mecanismos. El primero de ellos fue el confinamiento por largos temporadas en los que no podíamos salir por ningún motivo de nuestras casas. Muchos de estos periodos incluían 2, 3 días y veíamos que se incrementaban los hechos de violencia y se agudizaban estas formas, expresiones de violencia y no teníamos un mecanismo con cual responder. De igual manera, me gustaría únicamente mencionar que ya mis compañeras van a presentar y hablar sobre esta herramienta Nogbot, pero que también incluimos información. Particularmente yo viví el COVID en diciembre del año pasado, pero ya estando en esa condición me pude dar cuenta que la información que circula por los medios de comunicación, las redes sociales, es únicamente de temor. ¿Qué es lo que debemos hacer para no contagiarnos? Pero no hay información de qué debemos hacer si nos contagiamos y estamos viviendo con COVID. Es ahí donde nosotras dijimos, necesitamos generar información científica que llegue a la población. Y este es un aporte también de Mujeres Transformando el Mundo, pero dejo a mis compañeras, a Débora y a Nancy, para que nos cuenten un poco sobre esta herramienta. Muy bien, muchas gracias, Paula. Bueno, primeramente, esta herramienta es una iniciativa de Mujeres Transformando el Mundo, como bien lo comentaba Paula, a raíz de esta pandemia que pues nos empezó a atacar a nivel mundial. Esta herramienta fue creada y diseñada por mujeres para buscar alternativas, como bien lo dijo, a la nueva virtualidad a la que nosotros como país y como pues mundialmente nos enfrentamos. Esto con el fin de llegar a más jóvenes, a más mujeres, a más población, sobre todo de una manera libre y en confianza a través de estos momentos. Y con la libertad, por supuesto, ¿verdad? De llegar a un chat center a preguntar sin necesidad de decir nombres, sin necesidad de indicar nombres y decir soy Débora López en mi caso, ¿verdad? Y que nos sintamos con esa pena de, quedaron registrados mis datos o en algún momento poder decir que lo que yo pregunté va a ser utilizado para otra manera. No, acá la confidencialidad es lo principal, un espacio, un chat center de confianza en el cual pues la población pueda preguntar respecto a sus dudas y que sean pues respuestas, ¿verdad? De una manera científica, oportuna y confiable. El Nogbot es una herramienta conversacional e informativa a través de WhatsApp, diseñado para la atención también automatizada y personalizada. El mecanismo con el que se creó esta plataforma es para dar a conocer a las y los jóvenes y sobre todo público en general, ¿verdad? Información sobre salud sexual y reproductiva y
con el fin de que esto, ¿verdad? Reivindique el derecho al acceso a la información oportuna, confiable y científica, el derecho a la educación integral en sexualidad y el derecho a una vida libre de violencia. Sabemos que estos derechos, en específico, la educación integral en sexualidad se ha perdido, son temas tabú que en muchos espacios no los manejamos en el área de educación, no lo manejamos muchas veces en los hogares y todo esto. El problema central que se ha identificado es la vulneración de estos derechos sexuales y reproductivos, tanto para mujeres jóvenes como para mujeres trans también. Y a un lado de esto, y vinculado a la discriminación y a la violencia. Esto es el resultado del escaso acceso a la información que tenemos, a los escasos conocimientos, a la escasa formación de las mujeres y adolescentes, en particular a las mujeres indígenas y del área rural. Esto sobre la salud, ¿verdad? Y que esto también limita la demanda en nuestros derechos, limita el acceso a la información. Entonces, de todo esto que hemos mencionado y de todo esto que nosotros decimos, ¿no? Si es cierto, ¿verdad? ¿A quién acudo yo cuando tengo una duda como mi primer menstruación, o quién me habla acerca de mi primer menstruación antes de que me venga, ¿verdad? O qué sabemos nosotros del COVID, a dónde en esta situación que ya están habilitadas las vacunas para cierto rango de población, a dónde puedo ir a vacunarme, cómo me registro, esto para personas que todavía en medio de esta situación nos cuesta la tecnología, ¿verdad? Entonces, de esta cuenta resulta necesaria la existencia de una herramienta que facilite el acceso a respuestas para las preguntas más frecuentes y de esto, así como la asesoría también para la denuncia en casos de violencia contra la mujer y violencia sexual. Le dejo el tiempo a mi compañera Nancy. Claro, porque además, Muchas Débora, gracias. perdón que te interrumpa, Nancy, pero además, Débora, esto que dices es muy cierto. ¿Cuántas veces nosotras mismas, a pesar de las edades, por ejemplo, yo que soy una adulta, de repente hay temas que no quieres comentar porque te da pena, ¿no? Porque a lo mejor vienes justo de esta educación conservadora en donde, híjole, no, pues cómo voy a decir menstruación, enfrente, no sé, de compañeros, ¿no? Me siento mal, ¿no? En fin, la importancia también de nombrar las cosas como son, la importancia de no tener pena, la importancia de tener eso que tú dijiste, un chat seguro, un chat en donde si yo no quiero dar unos datos personales, haya completa confidencialidad, porque también esa parte siempre nos da miedo, ¿no? De ahí, no, ¿qué tal si escribo y entonces se van a enterar y entonces van a divulgar información que no, ¿no? Y entonces me voy a sentir vulnerable. Entonces esa parte es muy importante de esta plataforma. Entonces, Nancy, adelante, ¿tú qué nos tienes que comentar, querida? Muchas gracias. Pues, como bien lo decía la compañera, después de todo un proceso de sistematizado, pues, tras agotar todas estas respuestas, las personas podrán acudir de una manera gratuita a un chat center si en un dado caso no han resolvido sus dudas o requieran de un apoyo en específico, asesoría legal, en apoyo psicológico, en cómo bien la compañera decía, bueno, dónde me puedo ir a hacer una prueba de COVID, dónde me puedo ir a vacunar, y todo. Y están las tres personas que están Norma, Rebe y Vera. Norma pues ayuda a identificar la violencia de género y cómo denunciarla. También está Rebe. Rebe resuelve pues las dudas sobre salud sexual y reproductiva. Está Vera, que nos ayudará a prevenir y a cómo cuidarnos del COVID-19, pero también pues contamos con el equipo multidisciplinario de Mujeres Transformando el Mundo y pues la compañera lo decía, pues ese es un espacio muy seguro, muy confidencial, donde las personas que están a cargo de
del chat center y pues tienen todo el conocimiento para poder apoyar en cualquier momento a cualquier joven. Y pues esto es a través del medio de WhatsApp. Con un solo mensajito, con enviando un hola, pues esto ya puede ir surgiendo. Ahora, si puedes apoyarnos con el número. Claro, si nos pueden dar el número, a mí me gustaría, pero además, otra de las preguntas que los tengo es, ustedes están diciendo que esta herramienta es a través del WhatsApp, entonces, ¿ustedes solamente atienden a mujeres guatemaltecas? O, por ejemplo, si hay alguna mujer que en estos momentos nos está viendo de la Ciudad de México, de cualquier otra parte del mundo, ¿ustedes también le pueden dar ese acompañamiento, le pueden dar esa asesoría? ¿Cómo está ese tema? Así es. De esta manera, como bien lo mencionamos, ¿verdad? Está en WhatsApp, entonces nosotros podemos escribir al Knockbot desde guardando el contacto con el número 502, ¿verdad? En caso de México, 502 3711 1038. Vuelvo a repetir, 502 3711 1038. A través de esto, al guardar, como bien, vamos a escribir hola. La conversación se escribe con hola y es súper fácil de utilizar, ya que en la parte automatizada el mismo bot nos va dando las instrucciones, si así lo queremos ver, o nos va guiando para ver cómo responder. Por ejemplo, escribo yo al 3711 1038 hola, y me va a tirar la opción de nuestros 3 temas, los cuales se manejan. El número 1 es salud sexual y reproductiva, el número 2, violencia de género, y el número 3, COVID. Entonces, en este caso, si a ti te interesa saber sobre salud sexual y reproductiva, solo colocas el número 1 y entonces ya ahí va surgiendo, te va a tirar otro menú en donde te va a decir si quieres hablar de derechos sexuales y reproductivos, embarazo, menstruación, placer sexual, afectividad, enfermedades de transmisión sexual. Entonces ya tú eliges la opción que quieras y ya así se va toda la parte automatizada, ¿verdad? Hasta llegar al punto en el que te va a preguntar el chat center si en caso de que tus preguntas o tus dudas no hayan sido resueltas en su totalidad, si quieres, en este caso, conversar con Rebe, que es la agente de derechos sexuales y reproductivos, y entonces ya entra a la parte personalizada en la cual pues podrás tú escribir tu duda de una manera más específica y ya hallar la respuesta, ¿no? Esto entonces Oigan, no pues, tiene límites. fabuloso. Nos tenemos que ir otra vez a un corte comercial. Yo tengo varias preguntas de esto. Primero también felicitarlas porque increíble esta herramienta. Pero si les parece, vamos al corte comercial y regresando seguimos con las preguntas acerca de esta herramienta Knockbot. No se vaya, querida audiencia. Vamos a este corte comercial y regresando, además vamos a pasar nuestra cápsula académica que nos manda la profesora investigadora del Colmex, Judith Domínguez. Regresamos en un momento. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México, y en esta cápsula académica hoy quiero recomendarte la lectura de un libro, Retos actuales del saneamiento de las aguas residuales. Recientemente se publicó en marzo de 2021 y quiero comentarte algunas cuestiones por las que considero que es de interés en estos momentos para una ciudad como es la Ciudad de México o para cualquier ciudad de la República Mexicana. Diariamente generamos millones de metros cúbicos de aguas residuales. Son aguas negras que van al alcantarillado y de ahí, en el mejor de los casos, a una planta de tratamiento, pero no se reutiliza esta agua. En el peor, directamente se trasladan hacia el mar. Desde la Ciudad de México van a desembocar en el Golfo de México, lo cual representa una fuente de contaminación no solo en el océano, sino también en su paso. Estas aguas hasta hace poco se utilizaban directamente, así con toda la carga de contaminación que llevaban, en el riego de hortalizas en el Valle de Tula, aquí en Hidalgo, no sin ir muy lejos. Y estas verduras, estas hortalizas son las que comemos diariamente en nuestros hogares. Esto representa
un serio riesgo para la salud, no solo para el ambiente, sino para la salud humana. Se construyó la planta Atotonilco, que es una planta de tratamiento de aguas residuales, la más grande de Latinoamérica, la segunda a nivel mundial, y que tiene unos tratamientos muy avanzados. Y ahí van a parar algunas, se conducen algunas de las aguas residuales de la Ciudad de México. Lo que pasa es que los agricultores no quieren usar esa agua. Ellos prefieren esa agua con esa carga contaminante porque consideran que las hortalizas se dan mucho mejor. Crecen más verdes, crecen más rápido, lo cual es verdad, pero no podemos negar que estas vienen contaminadas. De ahí que se nos recomiende siempre desinfectarlas antes de comerlas. Pero es preocupante y este libro nos aporta ideas de cómo podemos orientarnos hacia el tratamiento, pero sobre todo el reuso de estas aguas una vez que se les quita esa carga contaminante. Se pueden usar, por ejemplo, en el lavado de autos, en el riego de jardines. Algunas se utilizan, pero en muy poca medida. Es muy importante que sustituyamos el agua potable para lavar jardines, para regar jardines, para lavar autos, por aguas tratadas. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, en el último corte que tenemos aquí de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Gracias por estar sintonizándonos desde www.guaumx.tv en esta entrevista acerca de la situación de la violencia de las mujeres en Guatemala. Pues continuamos hablando de esta herramienta que nos decían que se llama Knockbot, que además a mí me gustaría, Nancy, si nos platicas por qué se llama Knockbot, y además algo que me llamó mucho la atención y la verdad las quiero felicitar es, ustedes nos dicen, no solamente esta herramienta es para mujeres guatemaltecas, sino cualquier parte del mundo donde haya mujeres que hablan español y que tengan WhatsApp, lo pueden utilizar. Pero además, hay esta plataforma que sirve no solo para los números, que ahorita vamos a poner un ejemplo, pero no solo si yo quiero a lo mejor de manera rápida poner el número 1, el número 2 o el número 3 que nos explicaba Débora, sino además si yo quiero tener un acompañamiento, si yo quiero hablar con alguien que me asesore, hay la posibilidad de tener ese acompañamiento personalizado, lo cual es un gran plus para las mujeres, que además muchas veces nos sentimos muy frustradas, tenemos ganas también de hablar, de decir, etcétera. Entonces, a ver, Nancy, te doy el uso de la voz. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues el nombre Knockbot pues hace alusión al Nahual, ¿verdad? Que es el Nog, que es la sabiduría. En este caso, las ideas y el conocimiento, pues que busca esta herramienta es ser una ventana para los y las jóvenes que conozcan acerca de sus derechos y que tengan el acceso a una información confiable. Eso es lo más importante, el acceso confiable pues que esta herramienta pues está ofreciendo, ¿verdad? También pues quería incluir los horarios, ¿verdad? En estas semanas que se han estado trabajando, pues se tiene el horario de 7 de la mañana a 11 p.m. Pero esto va a ir variando conforme las demandas que se tiene, ¿verdad? Le dejo la palabra a mi compañera, Paula. Adelante, por favor, pero además muy interesante, entonces, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Ya saben, todas las mujeres que nos están viendo en este momento pueden utilizar esta herramienta, repetimos, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Paula, algo que nos quieras decir y además algún ejemplo si podemos poner para interactuar, qué mejor que las mujeres que nos están viendo en este momento puedan estar viendo cómo podemos hacer para mandar este mensajito tan fácil por WhatsApp, pero siempre los ejemplos ayudan. Claro, creo que solo recalcar que son 3 temas principales los que tiene esta herramienta: derechos sexuales y reproductivos, violencia contra la mujer. Estamos hablando de información científica general, pero luego tiene un mecanismo de referencia
De igual manera, eso sí, pues en nuestro contexto, y incluye COVID-19. Son 3 temas que creo que a las mujeres nos interesa sobremanera para poder estar informadas a partir de tener Wi-Fi o redes sociales, poder tener acceso a este número telefónico y por medio de mensajes. Así que es sumamente personalizado, confidencial, y pues cualquier mujer de habla hispana nos puede contactar y obtener esta información. Podemos hacer el ejemplo. Y bueno, yo quiero agradecer a Hilando Contextos por esta oportunidad de dar a conocer esta herramienta. Estamos muy entusiasmadas. Esperamos tenerlo también en idiomas mayas posteriormente con cápsulas auditivas, y de esta manera ir generando información, tener acceso a la información. Pero es para hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, quien tenga interés de profundizar en estas temáticas. Que también es algo importante, si bien es una herramienta que va dirigida hacia la violencia, hacia las mujeres y hacia preguntas que tenemos nosotras las mujeres, cualquier persona que tenga también duda puede acercarse con ustedes, ¿cierto? Oye, Débora, a ver, una segunda etapa que posterior a la que ahora nos está mostrando Débora, para poder generar una conversación personalizada, que es el chat center, y estas agentes están capacitadas para responder información científica personalizada, y de igual manera generar ese mecanismo de referencia si se requiere un apoyo en específico en ese momento. Perfecto. A ver, miren, yo nada más quiero destacar ahí donde dice NohBot. Adelante, por favor, Débora, si podemos poner el ejemplo, el hola, ¿no? Tú nos decías que con un hola. Así es. Se podía, entonces vamos a ponerlo. Vamos a escribir hola. Inicia. Y dice ahí, con hola. Inicia Adelante. con una presentación, ¿verdad? Hola, soy el NohBot de MT Informativo de Mujeres Transformando el Mundo, y ya nos tira el menú principal, que era, como les comentaba, 1, salud sexual y reproductiva, 2, violencia de género, y 3, COVID. En este caso, para seguir con el ejemplo, les voy a seleccionar el menú número 1 y dice, muy bien, entonces ya tira el mensaje de dónde quiere empezar y te tira todos los otros submenús, si así los queremos decir, para que tú ya puedas hablar de derechos sexuales y reproductivos, embarazo, métodos anticonceptivos, menstruación, placer sexual, que este tema no se queda fuera, ¿verdad? De lo que es la salud sexual y reproductiva, afectividad y enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, si le ponemos el 7. Muy bien. El 7 ya te va a tirar una breve definición de qué son las enfermedades de transmisión sexual y qué pueden causar estas, cómo las podemos evitar, y que siempre, ¿verdad?, existe el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, inclusive el VIH, si el esperma, el fluido vaginal o la sangre entran en contacto con la mucosa de la pareja, o sea, la vagina, el recto, la cabeza, el pene o la boca. Cabe mencionar que la conversación desde ya te influye confianza, ya que podemos encontrar palabras que muchas veces desconocemos y que si nos hablan de mucosa de la pareja, te quedes así como que es, ¿verdad? Si en caso no sabes a qué se están refiriendo, y acá te hace la aclaración, o sea, en la vagina, o sea, te hace esta conexión entre el vocabulario de un joven, de un adolescente, o un vocabulario más entendible para que la conversación pueda ser comprendida más. Como dicen, es en un lenguaje muy ciudadano, ¿no? De repente quitar esos tecnicismos que a las personas nos cuesta trabajo, y más estas cosas que decíamos, ¿no? Que muchas veces son un tabú, que hay estos estereotipos. Entonces, así, desde ahí una va teniendo confianza. Así es. Entonces, luego de darte esta información, te vuelve a tirar ¿quieres el menú principal o no? Gracias. Acá podemos decir, este concepto o esta definición ha acabado, pero puede regresar
al menú principal. Si tú le das en caso no gracias, te va a decir, en este caso, que le das no gracias, no, otro día platicamos. Pero puedes tú entonces continuar, me quedó duda, pero entonces ahora ya no quiero saber de enfermedades de transmisión sexual, sino quiero saber sobre métodos anticonceptivos o menstruación, ¿verdad? Entonces le damos menstruación, vemos que nos tira otra vez el mensaje de bienvenida porque ya cerramos esa opción de que ya no queremos hablar con el NOCPOT o ya no queremos hablar de este tema. Entonces ya no nos agarra la opción, entonces nos vuelve a tirar el mensaje y tenemos que volver a iniciar nosotros seleccionando el menú. Otra vez nos va a tirar las 7 opciones de las cuales queremos saber, en este caso sobre menstruación. Y nos vamos y vemos aquí que ya nos tira otra vez cuando empieza la menstruación, cómo surge, podemos ver los diferentes periodos de ciclos menstruales. Vamos bien, sigamos. Entonces acá te lleva, mira, es demasiado, así, aquí te da todo lo que tú tienes que hacer. Acá solo es de ir leyendo, de ir informándote y llega a un punto donde dice otra parte importante del ciclo menstrual es la ovulación. ¿Sabes qué pasa durante la ovulación? Porque vemos que este tema es bastante complejo y que uno te lleva a otro y que otro te lleva a otro. Entonces acá la línea la lleva. Caso que queremos darles también, ¿no? Tú puedes ir, digamos que teniendo la posibilidad de querer avanzar más, o si ya no deseas continuar y tocar otro tema, regresar. Entonces, digamos que es una herramienta que está realmente muy accesible. Sí, así es demasiado accesible y aparte de que acá lo principal es que tenemos que terminar una serie de contenido para que ya llegue a la parte personalizada. Si en todo caso lo que queremos, ¿verdad? Es dejar como nada en el aire en esta parte automatizada y que de acá nosotros podamos obtener demasiada información o la suficiente información, más que demasiada, la suficiente información para que nuestras dudas queden resueltas. Acá entonces llega el espacio en el que luego de hablar de la menstruación, de las 4 fases del ciclo menstrual y demás, y yo digo, bueno, ¿y cómo puedo consultar mi ciclo menstrual? O no entiendo desde dónde puedo contarlo, o no sé qué pasa conmigo porque mi regla no me viene en un periodo de 28 días, ni de 30 días, ni de 31, sino va más de ese tiempo y me surgen demasiadas dudas, ¿verdad? O a dónde, ¿será que por este problema que yo mencioné antes puedo ir a un ginecólogo o algo así? O sea, empiezan a surgir muchas dudas en uno. Entonces ya queda esta parte, luego de la parte automatizada, donde te da 2 opciones. ¿Me quedó todo claro? Muchas gracias. Entonces acá te quedó claro, perfecto, el 1 y listo, ¿verdad? Excelente, ¿no, Juan? Y me quedó claro. Pero si en todo caso a ti más de algo no te quedó claro, o te surge una duda, puedes recurrir a hablar con Rebe, que es la opción 2. Quiero hablar con Rebe, por favor. Entonces seleccionas la opción 2 y ya la gente te va a contestar y va a dar pie, ¿verdad?, a la conversación personalizada sobre tus dudas más cercanas. Esto también, al llegar a la gente, tú ya vas a poder escribir, porque para que la gente logre como entender tu duda o que logres tú transmitir, comunicarle tu duda, la gente ya te va a poder leer, ¿verdad? Acá solo hemos estado seleccionando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero ya al llegar a la gente tú ya vas a poder escribir. Hola Rebe, mi duda va más enfocada al ciclo menstrual, ¿cómo puedo yo empezar a contabilizarlo, por ejemplo? Claro. O cosas así. Entonces ya nuestra agente te va a dar la atención que necesite, ¿verdad? Oigan, pues felicidades, de veras está increíble esta herramienta. El tiempo se ha ido volado, querida audiencia.
No sé si pudiéramos quitar este ejemplo, querida Débora, porque pues ya llegó el momento de despedirnos. Yo quiero agradecer a ti, Paula Barrios, quiero agradecer a ti, Nancy Lem, Débora López, a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en Hilando Contextos. Espero que no sea la primera vez que están, porque además tengo entendido que con eso podríamos cerrar, querida Paula, Nancy y Débora, que ustedes tienen muy poquito que están inaugurando esta plataforma, esta herramienta. Entonces, qué mejor que hayan elegido a Hilando Contextos y a Wow MX para empezar a difundirla. Si quieren comentar, tenemos ya 10 segundos. Adelante si gustas, Paula. Gracias. Sí, tenemos 8 días de haber inaugurado esta herramienta, pues está a disposición de toda la población guatemalteca, mexicana y habla hispana. Esperamos que la utilicen y que nos den siempre más información, que podamos irla perfeccionando. Te agradecemos muchísimo, Carola, Hilando Contextos, por esta oportunidad. Y pues de esta manera responde Mujeres Transformando el Mundo, acercarse a partir de la pandemia, que no sea una barrera física, si bien es física, que no sea en relación a tener a la población siempre actualizada y con la información inmediata para proteger sus derechos y para cuidarse del COVID. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, gracias Débora, gracias Nancy, nos vemos la siguiente emisión, querida audiencia, esperemos que les haya gustado el programón de hoy tan bueno y por favor no dejen de meterse nada más y nada menos a esta plataforma Nogbot. Yo soy Carol Orozco, sigan sintonizando Wow MX, que tengan muy buena tarde. Wow MX.tv